Aleluya, amén. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, ahorita en cuanto entonábamos el canto de en medio de problemas y dificultades, pues el Señor traía a mi corazón cada uno de mis hermanos que están pasando por diferentes situaciones. Amén. Sean de enfermedad, sean de muerte, de pérdida, de tristeza, de muchas cosas. Y considero así que el Señor puso esto en mi corazón. En la guerra hay de todo. Hay quienes salen victoriosos, quedan con vida. Hay quienes son heridos y hay quienes mueren. Amén. Pero también el Señor decía, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Aleluya. Entonces creemos que estas cosas ayudan a bien cada una de las situaciones que estén pasando. Así lo creo yo, así lo tengo muy claro y bien firme en mi corazón. Dios a nadie lo toma a él por sorpresa. Ni el diablo, ni nuestras acciones, ni las circunstancias que están sucediendo en el mundo, ni los hombres que están moviendo las cosas en el mundo, no pueden tomar por sorpresa a Dios porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Todas las cosas están descubiertas a sus ojos, a sus oídos, a su entendimiento. No hay nada que se pueda ocultar delante de Él. Amén. Así es de que, pues, confiamos en ello y si nos duele en determinada manera porque, pues, amamos a los nuestros y más cuando son hermanos en Cristo y son hermanos en la carne, son familia en la carne, sí da por su amigo Lázaro, la tristeza de la gente que veía cómo lloraban porque había muerto Lázaro, ¿verdad? Y él se conmovió, dice la Biblia, y Jesús lloró. Amén. Entonces no es algo en lo cual esté mal el podernos doler por estas situaciones, pero confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Entonces confiemos en esto y sigamos intercediendo. Recuerden, vamos a comenzar este martes a estar en línea, vamos a estar orando a Dios y vamos a estar buscando para seguir intercediendo. Aleluya. Si lo estás haciendo en manera personal, en manera privada para con Dios, bueno, pero también es necesario que lo hagamos en manera grupal. Aleluya. A nivel congregacional estemos reuniéndonos para orar, aunque sea por línea, y de esta manera podamos estar delante de Dios intercediendo en todo tiempo. Aleluya, porque la Biblia dice, orar sin cesar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo. Y ¿quién quiere recordarme qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es lo último que vimos? Primero, ¿qué parte de la Biblia estamos viendo? ¿Eh? Ajá, la parábola del sembrador, ¿verdad? Y estamos viendo el último caso, en donde la Biblia dice en Mateo 3:23, ¿verdad? El último caso que es la semilla que cayó en buena tierra. Amén. Ya hablamos acerca de qué representa, qué puede representar esta parte de la buena tierra. Ya hablamos que Dios cuando estamos en su presencia, Él es el labrador de la tierra, Él es el que remueve la tierra, Él es el que quita la plaga, Él es el que la está humedeciendo, Él es el que la está alimentando y ya vimos estas cosas que representan dentro de la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero vimos que la parábola también habla acerca de que esta semilla que cae en buena tierra va a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Amén. Entonces hablamos que la semilla que da fruto a 30%, ¿de qué hablamos? ¿Qué significa? Dando fruto en 30. Dando fruto en nosotros mismos. Amén. Ya están los videos, véanlos.
Antes, porque no había manera de poder repasar, pero hasta con en vivo y a todo color. Bueno, no en vivo, ¿verdad? Pero sí a todo color. Ok, entonces vimos la parábola del sembrador, entonces vimos que representa a 30 por 1, ¿verdad? Dando fruto en sí mismo. Vimos cómo Jesús, de pequeño, vemos en la Biblia que dice en Filipenses que él se anonadó, ¿verdad? De su deidad, de sus atributos, de todo lo que representaba el ser Dios, se vació, pero vemos cómo él de niño, ¿verdad? Lo vimos en Lucas, cómo él de niño se fortalecía en el espíritu, crecía en su cuerpo y también se llenaba de sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Entonces vimos que esa semilla cayó en buena tierra y vimos después cómo él da fruto en sí mismo, puesto que él comienza a hablar cosas, misterios de la palabra de Dios, cosas escondidas al entendimiento humano, y está comentando, está preguntando a los maestros de la ley en el templo, y pues pueden contestarle, ¿verdad? Y él les responde y él les dice las cosas que está preguntando, de qué se tratan. Entonces vemos cómo él da fruto en sí mismo. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Y después vimos que también 60% representa dando fruto en, ¿en dónde? En la familia, en tu casa, ¿verdad? Vimos que Jesús nunca salió de Israel, ¿sí? Y vimos partes donde la palabra de Dios atestigua, y Jesús mismo atestigua de que él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Vemos como en Juan 1:11 dice, a los suyos vino, aunque los suyos no los recibieron, pero él primero a los que vino fue a los suyos, a los judíos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos como él, la segunda parte en la cual él, como una semilla que cayó en buena tierra, va a dar un fruto abundante. ¿En dónde? Al 60, ¿en dónde va a dar fruto? En su casa. Amén. Y es algo de lo que estábamos viendo. Cómo es que él va a dar fruto en su casa, ¿verdad? Y también estuvimos viendo cómo Jesús en algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo, vimos cómo era importante que el sacerdote de la casa, el jefe de la casa, y también esto parte de la responsabilidad en la madre. ¿Por qué? Porque muchas veces el papá sale a trabajar y la madre es la que se queda. Ella es la que tiene en esa parte la responsabilidad, en esa área, en ese tiempo donde no está el marido, de enseñar la palabra a sus hijos, de poderles instruir en la palabra, de poderles enseñar la palabra, de conocer las palabras de Dios, ¿verdad? Hace rato mencionó un pasaje esta Liz, es el Salmo creo 119. Ah, sí, es Proverbios. A ver, pásale por favor el micrófono y léelo porque fue algo importante. Y sobre todo ahí que está diciendo, hijo mío. En la primera parte dice, hijo mío. ¿Sí? ¿Sí? Dice, Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aleluya, ¿verdad? Ahí está haciendo el consejo, la instrucción de un padre hacia su hijo en cuanto a la relación con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces vimos también que en la manera práctica vimos a Jesús, que él se sentó en medio del monte, subió al monte, sus discípulos le siguieron y él comenzó a enseñarles la palabra de Dios. La nueva dispensación de la gracia, ¿verdad? Muchas cosas que eran importantes, que son cimiento. Al último de esto, en el capítulo 7, lo va a decir Jesús. Esto es un cimiento, un fuerte cimiento para un hijo de Dios, ¿verdad? Las palabras de Dios. Y entonces estas palabras van a ser un fuerte cimiento. Entonces lo que vimos en la manera práctica, cómo Jesús enseñó a los suyos la palabra de Dios.
el esposo, la esposa, después de que están dando fruto en sí mismo, después de que están creciendo en la palabra de Dios, después de que están teniendo comunión con Dios, lo que tienen que hacer con sus hijos es enseñarles la palabra de Dios. Vimos otro pasaje en Deuteronomio, ¿verdad? Donde el Señor está mencionando que en varias maneras sea conocida su palabra, que las hablen cuando están sentados a la mesa, que estén escritas en los dinteles de sus puertas, amén, y va a dar varias instrucciones para que la palabra de Dios abunde en la casa, amén. Entonces es importante esto en nuestra vida, porque eso va a dar un determinado fruto, amén, gloria a Dios. Después vimos también cómo Jesús en el libro de Marcos, vimos cómo Jesús, ¿verdad? Hablábamos que Jesús, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, ¿qué dijimos que figura? ¿El qué? Ajá, sí, un buey. Y hablamos de que esto lo que figura es alguien que hace fuerza, que hace trabajo, que se esfuerza, ¿sí? Que está desgastando energía. Y entonces en el Evangelio de Marcos vemos a Jesús como un siervo, vemos a Jesús como un líder, un verdadero líder que toma a sus discípulos y les dice, yo los haré pescadores de hombres. Él los va a instruir, Él los va a entrenar, Él les va a enseñar. Pero más adelante vemos en la palabra de Dios cómo le echa fuera demonios, ¿verdad? Cómo instruye la palabra, cómo imparte la palabra de Dios y sus discípulos están viéndole a Él. Están teniendo un ejemplo gráfico de cómo se hacen las cosas de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces sabemos que esto es muy importante, ¿sí? No, el discípulo no puede ser más que su maestro, ¿sí? Ni el siervo más que su Señor. ¿Hasta dónde quieres que lleguen tus hijos? En la medida de que tú estés sembrando en ellos todas estas cosas, va a haber un fruto bueno y abundante. Amén. Porque no solamente basta el ponerse y decirles y leerles las palabras, sino ellos en manera gráfica tienen que ver, tienen que mirar, amén, cómo es que es eso de la palabra de Dios, ¿sí? En manera básica vamos a hablar de algo básico, es yo cómo voy a decirle a mi hijo que ore si yo no le enseño, si yo no oro, si él no me ve orar. ¿Cómo le voy a decir que aprenda a dar gracias a Dios en los alimentos si yo no lo hago? Si yo no tengo este hábito dentro de mi vida. ¿Cómo voy a poderle decir que es necesario leer la palabra de Dios si yo no tomo la Biblia y la leo? Amén. Es un trabajo arduo, es un trabajo fuerte, es un trabajo desgastante, es un trabajo de verdad muy duro. Amén. Hablando de los padres en la casa. Amén. Es un trabajo duro. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que alistarme con Dios. Tengo que estar delante de Dios para que Él me dé la gracia, para que me dé la fortaleza, para que me dé la fuerza, para que me dé la sabiduría, para que me dé la capacidad. Porque hay muchas cosas en las cuales somos todos ineptos. Pero en manera sobrenatural Él puede darnos la actitud, la aptitud y la capacidad para poder hacer su voluntad, para poder instruir a nuestros hijos en justicia, para poder darles un consejo conforme a la palabra, para poder tener sabiduría y tomar decisiones dentro de la casa, puesto que todos los días tomamos decisiones. Amén. Gloria a Dios. Entonces esto es importante y esto es un trabajo compartido de papá y de mamá. Cuando papá no está, mamá es la responsable. Cuando papá está, él es el responsable de llevar a cabo todas estas cosas. Amén. Porque es una de las cosas más difíciles. Estaba yo meditando en esto y bueno, no intento juzgar a nadie, pero son ejemplos gráficos que todos los van a conocer y pues nos sirven como referencias. Yo recordaba, estaba viendo un discurso del presidente de la República Mexicana, señor López Obrador, y estaba oyendo su discurso
y estaba viendo cómo él sale con la gente, cómo él trata a la gente, cómo tiene un acercamiento hacia la gente. Y de pronto me acordé en un contraste que esto no sucedía con los presidentes anteriores, a menos que vieran en campaña. ¿Sí? Pero este hombre no solamente desde el podio, no desde su lugar presidencial expone cosas, sino él también sale y se revuelve entre la gente, se mezcla entre la gente y habla las cosas y atiende situaciones, cosas que son importantes. ¿Sí? Y este es un gran ejemplo gráfico de cómo, tal vez no es perfecto, pero cómo debería ser un presidente, ¿verdad? Y gracias a Dios por estas cosas, porque han sido buenas para muchísima gente dentro de nuestra República Mexicana. Amén. Yo que ya no me metí porque no es que estoy hablando de política, pero ese es un ejemplo gráfico. Amén. Es importante. Hay algo que yo estaba considerando, hermanos, y se los digo, el liderazgo espiritual dentro de las iglesias está en declive, ¿sí? Aparte de los falsos profetas, aparte de los evangelistas, aparte de muchas cosas, el liderazgo espiritual dentro de las iglesias está en crisis. Pero hay una razón, no creo que sea la única, no digo que sea la única, pero está en crisis porque hay falta de liderazgo. Hay falta de que el liderazgo se acerque a los discípulos y les muestre y les enseñe y les diga y sobre todo les muestre cómo se hacen las cosas. Amén. Cómo es que hay que caminar y sobre todo algo importante, dentro de la casa. Sí. Si uno como servidor de Dios, no vamos a hablar que simplemente como pastor o como apóstol, etcétera, sino simplemente como un servidor de Dios, que todos lo somos dentro de la iglesia, ¿sí? El tener el manifestar y mostrar a los hijos ese ejemplo de servicio, ¿sí? Hablando en una manera básica, porque hay muchísimas cosas en las cuales podemos dar ejemplo. Hay cosas en las que damos ejemplo, hay cosas que todavía nos falta sabiduría y capacidad de Dios para dar ejemplo en las cosas que no lo estamos haciendo. Pero por eso es tan tedioso el trabajo. ¿Por qué? Porque es fácil pasar y predicar y decir cosas bonitas que son verdaderas, que están dentro de la palabra, pero una cosa es decir las cosas y otra cosa es vivirlas todos los días. Es algo muy diferente. Por eso, vivirlas. ¿Sí? En casa sí saben quién soy. A lo mejor aquí para muchos soy una bendición y amén, hermano, gracias por su vida y etcétera, etcétera, etcétera. Pero los que me conocen como soy son los de mi casa. Ellos sí saben, ¿sí? Y es algo que no puedo evitar o simular porque ahí vivo. Ahí estoy, ¿verdad? Ahí no traigo la máscara. Ajá. Amén. Entonces es muy importante y por eso el liderazgo espiritual dentro de las iglesias ha venido abajo. Porque hay un eslogan, ¿cómo diríamos? Una frase que yo he escuchado y que es verdadera. Las iglesias fuertes las hacen las familias fuertes. Entonces, ¿por qué la iglesia está decayendo y está en crisis? Porque no hay familias fuertes. Porque no hay papás y mamás que estén instruyendo a los hijos en la palabra de Dios, se las estén leyendo, se las estén dando a conocer y sobre todo se las estén mostrando con una vida espiritual. ¿Sí? Ya me estoy alargando un poquito, pero se los voy a decir. Cuando los niños son pequeños, tú les dices, vamos al templo y ellos van. Bueno, y ahorita casi no, ¿verdad? Y ahorita chillan los niños y son más capaces de hacer que los papás no vayan a la iglesia a que lo lleven por la fuerza. Pero bueno, lo ideal sería, ¿verdad? O era antes, que el niño lo tomaba uno y vamos a ir a la iglesia y párense porque vamos a ir al templo y vamos a ir a alabar a Dios y todos los niños y siéntense, tienen que hacer esto y esto y otro y bla, 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 bla. Y dice uno, pues los niños me obedecen, sea por cinturón, ahora sí que sea por vara o sea por sangre, pero me obedecen. Pero cuando crecen empiezan a dar el fruto de todo lo que fue sembrado en su corazón.
ya empiezan a tener el libre, bueno, libre albedrío siempre lo tienen, pero empieza a manifestarse el libre albedrío. Empieza a manifestarse todo lo que hay dentro de sí, todo lo que sufrieron o guardaron o fueron felices. Bueno, algo que yo les voy a decir, es difícil que uno guarde las cosas de la felicidad que uno ha tenido en la vida. Quizás es algo raro, como que uno recuerda más las cosas tristes y malas que ha pasado que las cosas buenas. Tal vez porque sean pocas o no sé, pero bueno, en algunos he visto eso, ¿sí? Pero todo lo que sembraron papá y mamá, si sembraron abandono, van a cosechar abandono. Si no sembraron comunicación, van a cosechar descomunicación, ¿sí? Y muchas cosas que podemos ver que suceden dentro de las familias cristianas. ¿Por qué? Porque no hay un liderazgo espiritual en papá y mamá. No están sembrando en su casa, ¿sí? No están dando esa debido cuidado a la semilla que está dentro de su casa, las semillas que están dentro de su casa, para que cuando crezcan den el fruto. Amén. Gloria a Dios. Alguien me decía, deja que tus hijos crezcan y vas a ver si es cierto. Pues sí, o sea, crecen y empiezan a dar el fruto de todo lo sembrado. Sí, amén. Entonces, cuando tú empiezas a sembrar cosas buenas dentro de tus hijos, que son base, el tener una relación con Dios a través de su palabra y en manera presencial, tener comunión con Él, vas a poder sembrar muchísimas cosas. Y sobre todo, como les digo, el ejemplo. Sí, es algo tan radical. Muchos padres llegan cansados a su casa, llegan y papá y mamá, porque ahora generalmente ya los dos trabajan, llegan cansados a su casa y no tienen fuerza, y es natural y es comprensible. No hay fuerza, no hay ánimo para poderse sentar y tratar con los hijos, comunicarse con ellos, estar teniendo comunión con la palabra y con Dios, ¿sí? Y eso es lo que está provocando las crisis en las cuales se encuentra la iglesia. No en todos, no estoy generalizando, pero sí son muchos. El hecho es de que podemos ver en la iglesia cristiana cuántas cosas están sucediendo, cuántas sandeces están diciendo hijos de líderes espirituales, y lo peor de todo, gente que tiene fama, que es públicamente muy visto, y que después sus hijos andan diciendo cada situación, cada cosa, y te das cuenta qué fue lo que fue sembrado en su corazón. Te das cuenta que la palabra de Dios no fue sembrada en una manera correcta en su corazón, ¿sí? Entonces es muy importante, hermano, porque como lo decía anteriormente, en la casa, ahí es donde se construyen los arquitectos, ¿sí? Los profesionistas, los ministros del Señor, ¿sí? O los ladrones, los violadores, los asesinos, los asaltantes, ¿sí? Amén. Ahí es donde se forja. Afuera ya nada más salen a relucir todo lo que recibieron, todo lo que fue sembrado en sus corazones. Amén. Es muy importante. Y importante que guardes tu casa, estés sembrando en tu casa. Amén. Gloria a Dios. Eh, ok, ya les adelanté algo de lo que iba a hablar. Pero vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos gráficos de esto que les estoy diciendo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar primero, fíjense, vamos a ver en Pablo. ¿Pablo tuvo hijos? ¿No? Bueno, hijos en general, no, hijos físicos no tuvo. Pero la Biblia sí menciona un hijo espiritual que tuvo. Amén. Y a través de esa relación nos vamos a dar cuenta cómo es el ejemplo práctico que un padre debe operar para discipular a su hijo, para dar fruto en sus hijos, en su casa. Amén. Gloria a Dios. Ok. Fíjense, vamos a buscar Primera de Timoteo 1 del 1 al 2.
Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo 1 y 2. 1 y 2. A ver, una vez más, para que se oiga. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Súbele un poquito más ahí, Liz. Ok. Entonces, lo único que quiero recargar es lo que le está diciendo. Amado hijo. ¿Ok? Se refiere a él y de hecho la epístola va dirigida a Timoteo. Amén. Que es su hijo amado. Ok. Vamos a buscar otro versículo, por favor, en 2 de Timoteo 2:1. Bueno, ahí mismo en el siguiente capítulo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y nuevamente, ¿verdad? Vuelve a decir, tú pues, hijo mío, mi hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos dos referencias, cómo es que Pablo se refiere a Timoteo. Aleluya. Y hay muchas otras cosas que podríamos ver cómo le empieza a dar el consejo, como lo que estábamos leyendo, como lo que leía esta Liz, ¿verdad? En esa misma manera, él les está diciendo, ¿ok? Pero ahora vamos a ver la manera práctica. ¿Qué fue lo que sucedió entre Pablo y Timoteo? ¿Cómo fue que prácticamente, en una manera práctica, pudo aprender Timoteo de Pablo? Amén. Ok, vamos a buscar 2 de Timoteo 3:10 y 11. Amén. Lo aprendió de manera práctica. ¿Ok? Si alguien lo tiene, 2 de Timoteo 3:10 y 11. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en Segunda nada. de Timoteo 3:10 y 11. Mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, amor, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, cuáles persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Ok, bueno. Quiero leerte la versión interlineal porque se me hizo muy interesante algunos detalles que va a decir la versión interlineal. ¿Cuál es la versión interlineal? La versión interlineal es la que literalmente traduce las palabras de las copias de los originales del griego, las traduce tal cual, ¿sí? O sea, las translitera, ¿sí? Ok, fíjense, traten de entenderlo porque no es como nosotros a veces entendemos en un lenguaje actual. Ok, dice así, miren. Pero tú seguiste a lo largo al lado de mí. ¿Sí? Le está diciendo a Timoteo, pero tú seguiste a lo largo de mi ministerio, a lo largo de mi camino, al lado de mí. Eso se me hizo muy interesante. Y recordé aquella parte de la palabra de Dios donde dice el Señor Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros.
O sea, ese yugo hacía que el otro animal que era nuevo caminara al lado, no iba atrás, no iba adelante, iba juntamente con él a su lado. ¿Sí? Y sabemos, ¿verdad? Que ya lo hemos oído muchas veces esa explicación de que en una yunta ponen un buey experto y ponen un buey novato. ¿Para qué? Para que el buey experto le enseñe a caminar derecho y haga todos los surcos que van a hacer, aprenda a hacerlos derecho, aprenda a caminar derecho. Amén. Entonces no es muy interesante lo que está diciendo aquí la versión interlineal. Porque dice, tú pero seguiste a lo largo al lado de mí. ¿Sabes dónde deben de estar tus hijos? Aquí. Y no por ratos. No en la congregación. No en los cultos. No en el fútbol. No en la novela. Pueden hacerlo. O sea, todas las cosas no son lícitas. No todas edifican. No todas convienen. Yo no me dejaré dominar de ellas. Pero son cosas que hacemos. Pero ¿dónde deben de estar tus hijos? Tu discípulo primero, tu hijo. ¿Dónde debe estar? Aquí pegadito al lado de ti. Porque si tú lo traes pegado al lado de ti, vas a tener que tener cuidado de tu vida y vas a tener que tener cuidado del ejemplo que le das. Y eso te requiere un compromiso. Porque puede mirar todo lo malo que tú haces o puede mirar todo lo bueno que tú haces o que hacemos. Me incluyo, perdón si a veces no me incluyo, pero yo ahí también estoy. ¿Sí? Amén. Y eso requiere es un compromiso. ¿Sí? Porque si eres consciente y Dios te da entendimiento y sabiduría, te vas a dar cuenta que tienes al lado a alguien que va a seguir tus pasos. ¿Sí? Y a lo mejor se perfecciona en lo malo o se perfecciona en lo bueno que tú le enseñaste. Entonces es un trabajo muy delicado. Ahí es donde verdaderamente se muestra el amor a los hijos. ¿Sí? Claro, también con otras cosas. Pero este es muy importante, es básico, es letal, perdón, es vital. ¿Sí? Bueno, también puede ser letal. Amén. ¿Ok? Entonces es muy importante. ¿Sí? Porque a veces, voy a poner algo práctico. A veces quiere que deje las amistades. Oye, ¿por qué andas con esas amistades? Mira que no te conviene. Pero son los únicos que le escuchan, para lo malo aunque sea. Pero tú nunca estás a su lado. Tú nunca estás viendo qué es lo que tiene necesidad. Tú nunca escuchas lo que te quiere mencionar o lo que te quiere decir. ¿Sí? Es importante estar al lado de los hijos para poderles mostrar todas las cosas que nosotros estemos aprendiendo de parte de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces se me hace muy, muy interesante esto. Al lado mío. A mí ha habido personas que han dicho, porque pues bueno, no tienen el valor de decírmelo de frente, por amor o por sinceridad, pero por lo que sea, pero no me lo han dicho, que yo manipulo a mis hijos. ¿Sí? Que yo soy un dictador aquí en mi casa. Y quiero decirles algo, si es cierto. Si es cierto. ¿Sí? Pero todo lo que les he dicho a ellos es conforme a la palabra de Dios. El 90% de las cosas que yo les digo, les instruyo, les corrijo, les golpeo, les digo, todo lo que les he dicho los regaño o los aplasto con palabras, ¿sí? Es por su bien y para su bien, fincado en la palabra de Dios. Amén. Y cuando ellos ya se casen, entonces esa dictadura y esa manipulación se va a acabar. Pero yo ya hice mi trabajo. Y vuelvo a decir, y espero que no lo tomen a mal, aún los que están escuchando se va a oír medio mal, pero se los voy a decir porque a ellos se los he dicho. Ya te enseñé, ya te di ejemplo, y por mucho tiempo, ya te dije cómo son las cosas. Todos los días te he estado atoxicando. Si no haces las cosas correctas y buenas, es por menso. Porque ejemplo tuviste, instrucciones tuviste, ¿sí?
Todo lo que necesitaste, lo tuviste para poder tener armas en tu vida para poderte defender. Ya si no lo haces es por menso. ¿Sí? Porque teniendo el dinero y no lo gastas en lo bueno, pues me doy a entender. Tal vez oye medio, algunos no los van a asimilar o no les va a caer muy bien esto que les digo, pero yo así les digo. ¿Sí? Por eso a los hijos tienes que estarlos a tu lado. Hay algo que yo quiero mencionarles. Y no intento juzgar o criticar los pensamientos que otros tienen. Todos tenemos diferentes pensamientos o tenemos diferentes ángulos de vista en cuanto a muchas cosas. Pero yo he escuchado algo y eso ha estado algo que ha estado cavilando en mi cabeza. Muchos padres dicen, no, mis hijos tienen que ir a la escuela. Como cristianos tienen que ir a la escuela y tienen que mezclarse entre los del mundo. Porque estamos en el mundo, pero aunque no seamos del mundo, estamos en el mundo. Pero te voy a decir algo. Los padres que no instruyen a sus hijos, que no están teniendo un cuidado y una disciplina y una constancia en la vida de sus hijos, lo único que estás haciendo es aventar a tu hijo a los leones. Porque no les estás dando armas, no les estás dando sabiduría, no les estás enseñando a quién se pueden allegar, no les estás dando lo que necesitan para poder verdaderamente moverse en el mundo y que el mundo no los jale. Porque muchos, cierto, los mandan y tienen relación con otro tipo de personas que no son cristianos y todo, pero lo que sucede por no tener una fuerza espiritual, por no tener una correcta instrucción, por no tener una correcta educación espiritual, el mundo se los come. Y después tus hijos regresan con otro tipo de pensamientos, con otras ideologías, con otras ideas. ¿Sí? Amén. Entonces es muy importante. En mi caso, se los voy a comentar, y es para la gloria de Dios, y todo lo que sea para la gloria de Dios, ¿sí? Yo mis hijos en la primaria, después de la primaria, ya no fueron a la escuela. Empecé a ver las manifestaciones que había en ellos como adolescentes de su carne, y dije, no más escuela. ¿Sí? Aquí van a estar al lado mío, entre mi esposa y yo les vamos a enseñar. Si quieren ir a la escuela, se van a ir a la escuela abierta, si quieren estudiar. El que quiere estudiar, hay muchos ejemplos que puede uno conocer y saber de gente que no necesita ir a una escuela escolarizada para poder verdaderamente hacer una carrera o echarle ganas en esa área, ¿sí? Y dije, si quieren estudiar, va a ser por su cuenta. Y la mayoría de ellos avanzaron en la secundaria y más adelante, ¿sí? Pero algo importante que Dios me mostró y me dijo, ¿sí? Tienes que enseñarles a trabajar. Tienes que enseñarles a trabajar. Hay muchas cosas que tienen que aprender. Las mujeres tienen que aprender a cocinar, ¿sí? Tienen que aprender a hacer qué hacer. Tienen que aprender a ir por la comida. Tienen que aprender a hacer comida. Tienen que aprender a lavar. Tienen que aprender a planchar. Muchas cosas, ¿sí? Y cuando yo tomé la determinación de sacar a mis hijos de la escuela, aún hermanos en Cristo, como les digo, nunca me dicen, pero me critican y me juzgaron y etcétera. Sí, pero no me importó. Ahora, en una mayor parte, en una menor parte, pues eso yo no lo voy a juzgar. La gente que conoce a mis hijos es la que puede juzgar las cosas. Ahí está el fruto de lo que fue sembrado en ellos. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque yo no entendía esto que te estoy diciendo ahora. Si tú mandas a tus hijos al mundo a convivir y no tienen la fortaleza, no tienen la educación espiritual, no conocen verdaderamente a Dios, el mundo se los va a comer y te va a regresar a un hijo todo pervertido. Muchos saben, tienen el ejemplo en sus propios hijos. Cada uno juzga en su propia casa lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se tuvo ese cuidado dentro de su casa. ¿Sí? Porque eran más importantes los dineros, los paseos, las ropas, los zapatos de marca, cosas que verdaderamente son superficiales. ¿Sí? Y las cosas vitales que necesita una plantita para crecer, no se le fueron dadas. Y empieza a crecer con plaga, empieza a crecer enferma y se pierde.
se hace una planta infructuosa. Amén. Es duro, tal vez es duro para algunos lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. ¿Sí? Instruye a tu hijo. Yo no, y tampoco, no creo que si yo les diga que no manden a sus hijos a la escuela me van a obedecer, pero sí les doy el consejo. Cuiden que sus hijos verdaderamente conozcan a Dios y tengan una relación correcta con Dios y su palabra, porque eso va a hacer que allá afuera sean luz. ¿Sí? Y en lugar de que ellos se conviertan al mundo, los que conozcan del mundo se van a convertir en ellos, que es lo que dice la palabra de Dios. Ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Pero como esto es una batalla espiritual, es una guerra espiritual, va a ganar el más fuerte. Y si la vida de tus hijos no está siendo fortalecida espiritualmente, allá en la carne tú sabes que son fuertes, allá se vale todo. Todo te hace fuerte allá afuera. Todo se vale y todo te hace fuerte. Acá no, acá las reglas son muy estrictas, ¿sí? Para poder ser fuerte. Entonces es un consejo que yo te doy. Cuida eso de tus hijos. Cuida los que estén verdaderamente, estés dando un fruto abundante en cada uno de tus hijos para que puedan crecer conforme a la voluntad de Dios. No conozco una familia ideal perfecta. La mía tampoco lo es. Amén. Pero tú te puedes dar cuenta en los porcentajes, en el estilo de vida de tus hijos, qué fue lo que sembraste, qué fue lo que sucedió, qué tanto avanzaste, qué tanto hiciste. Porque ciertamente Dios me decía muchas cosas, como les dije en otras ocasiones. Yo le dije a Dios cómo educo a mi hijo, porque yo nunca tuve papá y no sé cómo se le hace, aparte de todo lo pervertido y adulterado que estoy por el mundo. Él me decía, pero a veces yo torcía las cosas y yo lo hacía tomando en cuenta su consejo, pero o dándole un poquito más o dándole un poquito menos. Eso me produjo situaciones en mis hijos. ¿Sí? No seguía al pie de la letra todas las cosas. Y todo esto se los digo porque yo sé que no hay familias perfectas ni ideales. Pero lo importante es algo, hermanos, que estemos luchando por esto. Porque ese es un trabajo que verdaderamente vale la pena. Y como les he dicho en otras ocasiones yo, si hablar de Cristo y ver cómo cambia la vida de las personas que Dios saca de todo lo que como a mí que me sacó, es un trabajo que vale la pena, es muchísimo más gratificante, más edificante, más de bendición, el que tú puedas ver a tus hijos crecer en el conocimiento y en el temor de Dios. ¿Sí? Amén. Estamos ahorita yendo a un grupo de alcohólicos anónimos, un trabajo que tiene el hermano José Antonio González, tiene una congregación ahí en La Higuera, nos invitó a colaborar con él. Y esto yo les decía a los internos, ¿sí? Ahí está, hay una predicación, ¿sí? ¿De qué te sirve tu religión? ¿Qué resultados te ha dado tu religión? ¿Sí? Pero ahora yo les digo a ustedes también, el cristianismo se puede volver una religión. Depende uno cómo lo lleve a cabo. ¿Sí? Y puede ser para tus hijos una religión, porque acuérdense, la diferencia es que nosotros tenemos una relación con Dios. Y cuando tú aprendes a tener una relación con Dios y cuando aprendes a instruir a tus hijos a que tengan esa relación con Dios, te vas a evitar muchos dolores de cabeza. Amén. Y ya me extendí. Pero creo que esto es muy importante porque, bueno, al menos yo no creo haberlo escuchado mucho. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos con la transliteración. Dice, seguiste a lo largo al lado de mí, fíjate, a la enseñanza, la forma de conducirme. O sea, tú estabas al lado de mí y te di enseñanza. Pero tú estando al lado de mí también, viste la forma de conducirme. ¿Sí? El propósito. ¿Qué propósitos traía yo? Ajá. La confianza en quién, en Dios. La largura de espíritu, la longanimidad, el ánimo, la persistencia en Dios. ¿Sí?
también el amor. Al lado de mí tuviste manifestaciones de amor, del amor de Dios. Fíjate lo que dice aquí. Tú estando al lado de mí, vistes el aguante que tuve a las persecuciones. ¿Sí? Y ahí también me voy a parar un poquito, porque quiero decirles algo. Cuando uno no aprende a fortalecerse en el Señor y cualquier cosa te tumba, no esperes que tus hijos sean fuertes espiritualmente. Ellos, a través de tu sufrimiento, las persecuciones, todo lo que te suceda, ellos van a ver gráficamente, como hijo de Dios te va a ver cómo resuelves esos problemas, a ver cómo resuelves esos conflictos, a ver cómo resuelves tu tristeza, tu depresión, tu frustración, tu decepción, todo lo que sucede. Ellos van a ver cómo lo resuelves. ¿Sí? Y ahí tú les vas a poder enseñar gráficamente. ¿Sí? Porque si no tienes para un carro nuevo y estás, ay, Dios, ¿por qué los hermanos sí tienen un carro nuevo y yo ni carro tengo? Y tus hijos te ven cuando tú le digas, mamá, necesito zapatos, ponte a orar, pídeselos a Dios. ¿Me doy a entender? O sea, ¿y tú por qué no lo haces? Y no te lo va a decir, pero inconscientemente es, pues no me has dado ese ejemplo. Tú lloras por cosas y a mí me pides que se las pida a Dios. No, ellos tienen que ver en ti esa situación. Cómo tienes el aguante a diferentes situaciones, diferentes cosas que te golpean. Cómo actúas, cómo reaccionas. Ellos al lado tuyo van a ver. Yo he tenido ejemplos muy gráficos que me han bendecido y han golpeado mi vida. Ver gente cómo perdona, de ver hermanos en Cristo como yo los he visto que a pesar de que se pueden defender, no lo hacen. ¿Sí? Yo era muy dado eso a cualquier cosa y a defenderme, a salir como reaccionario, así como terrorista, a defenderme a como diera lugar. Vi muchos ejemplos gráficos y se los digo, en uno de los lugares donde yo vi muchos ejemplos de ese tipo fue en Adulam. ¿Sí? Yo vi muchos ejemplos de hermanos que yo vi cómo reaccionaban a situaciones que los golpeaban, que los atribulaban, que los lastimaban. Los vi como no se defendían. Y eso me impresionó. Impresionó y impactó mi vida. Porque una cosa es que la Biblia te diga, perdona, así como Dios te ha perdonado. Y otra cosa es que veas a uno cómo ha sido golpeado, cómo ha sido atribulado, cómo ha sido señalado. Y perdona, te impacta. A mí me impacta. ¿Sí? Una de las cosas que yo les decía, y ya voy a echar de cabeza aquí a un hermano, pero bueno, es para honra de Dios, para gloria de Dios y para testimonio y referencia que tengan ustedes. Al hermano José Antonio González. Es un varón de Dios, un hombre de Dios, pero hombre. ¿Sí? Perdón, hermano, si me ves, a lo mejor exagero, pero lo que yo he visto. Muchas situaciones en su vida, ya les había platicado, compró un carro, el carro resultó ser robado, lo metieron a la cárcel, perdió el carro, perdió el dinero, ha sido atacado por diferentes circunstancias, por diferentes personas y nunca, se enfermó de COVID, se enfermó su mamá y estando en el enfermo se levantó y fue a orar por su mamá. O sea, cosas que yo lo veo y me impacta su manera de tener un reposo de Dios y una paz de Dios y cómo asimila en mansedumbre todas esas cosas que vienen sobre su vida. Esos son los ejemplos que a mí me impactan. Esas son las cosas que a mí me golpean en una manera que me dicen, mira, así se hacen las cosas. Ah, caray, sí me quedo sorprendido. Y admiro a las personas, o sea, en su debido grado, ¿verdad? En su debida prioridad, los admiro. Porque son cosas que en lo que yo puedo ver bien latente las cosas que Dios dice. ¿Sí me entienden? La mansedumbre, que es algo de lo más difícil que a veces hay entre la cristiandad, ¿no? El ser manso, el poder recibir ofensas, injurias, injusticias y muchas cosas y no responder, no defenderte. ¿Sí? Es algo que a mí
les digo en especial, este hermano a mí me bendice mucho. Otro hermano es el hermano Juan Hernández, mi primo también, yo lo veo, sí, un hombre de Dios, un hombre que yo he visto muchas cosas que han venido sobre su vida, que yo he sabido que han venido terribles, y él siempre con una sonrisa, bendiciendo a Dios. Amén. Esos son los ejemplos gráficos, hermano. Esos son los ejemplos que impactan la vida de alguien y lo hace conducirse por esas maneras. Y yo otra vez ya me alargué, pero yo creo que es importante mencionarlo. Ahora fíjate, el aguante a las persecuciones, a los sufrimientos, y de qué clase llegó a ser en Antioquía. O sea, en qué manera me pasaron estas cosas en Antioquía, en Iconio, en Listra, de tal clase, de tal magnitud las persecuciones, ¿sí? Que fui llevado a, pues, como a derrumbarse, a caerse, a abatirse, ¿sí? Y sobre todo algo importante, fíjate, y fuera de todos, a mí me libró rescatándome el Señor. Ese es otro ejemplo que es muy impactante dentro de nuestras vidas, ¿sí? Si los hijos pueden ver en nosotros cómo a pesar de las situaciones, las aflicciones, los problemas, las persecuciones, las necesidades, todas las cosas que nos abaten, pueden ver ellos cómo esperamos en Dios y cómo ellos pueden ver el rescate que Dios trae sobre nuestra vida, eso va a infundir sobre sus vidas fe en el Señor. Y va a infundir una actitud de mansedumbre, de soportar aflicciones, de poder resistir lo que viene sobre su vida, porque van a recordar los ejemplos gráficos que vieron de ti, cómo tú soportaste, cómo aguantaste, y sobre todo lo que al último dice Pablo, cómo el Señor, fue el Señor el que lo libró. ¿Entiendes? Sí. Pero ese es compromiso. Toda la vida estás siendo, tienes testigos alrededor tuyo, principalmente en este momento hablando de los hijos. Todo lo que vean, todo lo que oigan, va a ser para ellos impactante. ¿Ok? Bueno, vamos a ver por último un versículo. Y fíjense, vamos a ver Filipenses 4:9. En esta ocasión ya está hablando Pablo a algunos discípulos, pero es igualmente este espíritu de esta palabra, es importante que también la tomemos en cuenta para saber cómo es que se da el fruto en los hijos en manera práctica. Ellos tienen que ver. Filipenses 4:9. Por favor. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Una vez más. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. En una manera general, lo que está hablando ahí es de una instrucción. Dice, lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes recibieron de mí. Pero no solamente eso en la manera teórica, también en la manera práctica. Lo que vieron de mí, lo que oyeron de mí, cómo yo respondía a las injurias, cómo yo clamaba a Dios, qué exclamaciones o qué reacciones había en mí en cualquier situación de mi vida. Dice, todo eso, ¿cómo dice? Ahí está el ejemplo práctico. Esto es lo que deben de hacer. Qué compromiso, ¿no? Sí. Imagínate todas las cosas que cada uno tenga como padre o madre, ¿sí? Y que los hijos lo ven y que le digas, todo lo que aprendiste, todo lo que recibiste, todo lo que oíste y viste de mí, haz esto. ¿Cómo serían nuestros hijos?
¿Sí me entienden? ¿Cómo serían? Ahí hay una conclusión que tomar, ¿sí? Pero como les decía anteriormente, esto es un compromiso. Por eso muchos padres abandonan el hogar. Porque es un trabajo tedioso, nadie te paga por ello, nadie te da recompensas, los hijos no te felicitan, no recibes nada y a veces los hijos te odian porque les estás corrigiendo, porque les estorbas en sus malas obras, porque les corriges lo que están diciendo, lo que están haciendo mal. Llega el momento que te pueden odiar. Y muchos padres son tan cobardes que prefieren colaborar con sus hijos en lo malo, al lugar de ponerles un alto con la consecuencia de que los lleguen a odiar. Eso es cobardía. De parte de Dios tú tienes la responsabilidad, el compromiso, la obligación, la instrucción de enseñar a tus hijos. Y una de las cosas importantes que dice la palabra de Dios, que también entra el amor. En algunas ocasiones, en otros lados les decía, a ver, díganme qué hay que hacer, en qué se manifiesta en manera práctica el amor. No, pues en dar, no, pues en regalar, no, pues en dar un beso, en dar una palabra, bendecir. Pero en muy pocos lados he escuchado, y los puedo contar con 2 dedos, que me digan, disciplinar también es una manera de amar. ¿Sí? Dice la Biblia que el que no disciplina a su hijo lo aborrece. Tanto como el que se apresura a castigarlo lo puede destruir. O sea, debe de ser algo equilibrado y para eso se requiere la sabiduría de Dios y para eso se requiere buscar a Dios. ¿Sí me entiendes? La Biblia dice que Dios al hijo a quien ama lo azota. Y dice, no te fatigues de la corrección que trae Jehová sobre de ti, porque así como el padre que ama a su hijo lo disciplina, así Jehová azota a los que ha tomado por hijos. En manera tal vez oiga despectiva, pero es la verdad. No me interesa mucho la vida del vecino o de fulano, de sultano, de cómo están sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque no son mis hijos. A mí los que me interesan son mis hijos. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Si son mis hijos, tengo que tratarlos como hijos y dentro de eso entra la disciplina, hablando en todos los conceptos que tenga que ver la situación de disciplina. Ahora los hijos, ¿cómo están creciendo? ¿Cómo tratan a los padres? Y niños. Sí. Por ahí subí algunos videos que me mandaron y que me parecieron muy interesantes y también los mandé acerca de cómo ahora a los hijos les falta poco para que los padres les prendan veladores y los adoren. Bueno, de hecho lo dicen, te adoro mi niño. ¿Sí? ¿Cómo lo adoro? ¿Cierto? Sí. Es muy cierto, pero eso es maldad, eso es pecado. Porque el único que merece adoración es Dios. Jesús se lo dijo al diablo. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Los hijos hay que darles un servicio, pero tiene una medida y un equilibrio. No puedes tratarlos como dioses o como reyes. Tienes que enseñarles. En algunas partes de ese video decían, a los hijos ya los quieren recompensar por todo, porque estudien. Quiero decirte una cosa, papá, si me estás viendo ahí. ¿Sí? A los hijos no hay que recompensarlos porque estudien. Es su obligación, es su compromiso y es parte de las tareas que tienen que hacer dentro de la casa. Y no tienen por qué recibir recompensa, porque esa es su tarea, esa es su ocupación en determinado tiempo. ¿Sí? Y no tienen por qué recibir eso. No tienen por qué recibir recompensas. Tienes que hacerle consciente que esa es su obligación y es su responsabilidad porque eso va a ser para su bien. ¿Sí? Para su bien. ¿Sí? Muchos de los hijos cuando estaban chiquitos que decían, con mucho amor, yo lo sé, cuando yo crezca yo te voy a mantener, yo siempre voy a estar contigo. Y cuando crecen, ¿no? De chiquitos lo decían con sinceridad y ya de grandes también lo hacen con sinceridad. Abandonan a los padres, ¿sí? Amén.
Entonces es importante esto dentro de la vida. ¿Quieres un hijo maduro? Enséñale conforme a los conceptos de Dios. Trátalo conforme a los conceptos de Dios. Enséñale a través de tu ejemplo los conceptos de la palabra de Dios en manera práctica, para que ellos puedan crecer en gran manera. Por último, vamos a leer unos versículos en la Biblia. Y creo que ya se me olvidó dónde están. A ver, pues, ayúdenme, creo que es 2 Timoteo. Donde dice, instruyan. Toda la palabra es inspirada por Dios. Aquí está. Gracias, Dios. 3:16. Fíjense. Igual vamos a hablar de lo que dice Pablo Perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso. Vamos a leerlo desde el 10. Fíjense. Nuevamente Pablo está hablando con Timoteo. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Fue el que leímos. Amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora fíjense lo que va a decir. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió? Y vamos a ver más atrás de Pablo. Y que desde, verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura. Bueno, antes de esto, ¿de quién aprendió Pablo? ¿De quién aprendió Timoteo? Pablo mismo lo testifica. De tu abuela y de tu madre, que te enseñaron desde la niñez. Ahí está el fruto. ¿Ok? Verso 16, esta es la conclusión. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres que tus hijos sean hijos cristianos espirituales? Esta palabra es la que te sirve. Necesitas conocerla para enseñarla y para practicarla, para dar ejemplo. Bueno, necesitamos, perdón, ¿sí? Necesitamos conocer esta palabra, enseñarla y poderla practicar para dar ejemplo. Amén. ¿Y el propósito cuál es aquí? Que todo hombre de Dios sea enteramente preparado, o sea, que madure para toda buena obra. Amén. No hay vuelta. No es con terapias. No es con terapias motivacionales. No es con todo ese tipo de cosas que muchos cristianos desgraciadamente están buscando para educar a sus hijos. No son buenas universidades, ¿sí? No son buenas carreras. Es Dios y su palabra la que va a hacer de tus hijos hombres maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Y me faltó decirles muchas cosas, pero yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendice. Ok, bueno.